Es momento de hacer un top 10 de las principales joyas del fútbol inglés. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Editorial Puskás? Los saludo con mucho gusto y hoy estamos aquí para hacer un video un poco diferente a lo que veníamos haciendo en las últimas semanas y para eso llamamos al señor Memo Navarro para hacer este top 10 de las principales joyas del fútbol inglés. Memo, te saludo con mucho gusto y de entrada hay que decir que fue muy difícil hacerlo, ¿no? Porque ya lo platicábamos un poco, ¿a cuántos no dejamos fuera? Hola, mi querido Oscar, muchísimas gracias por la invitación. Siempre va a ser un gusto estar por acá en el canal, más si es para hablar de fútbol inglés, prospectos jóvenes, ya no tan prospectos, porque la Ujú. mayoría de estos chicos de los que vamos a hablar son realidades, pero sí, tienes razón. Inglaterra está produciendo tanto talento que acomodarlos en un top 10 incluso es un poco injusto. Sí. Aclaramos desde este momento que vamos a dejar fuera algunos tantos para que nos comenten a quienes les hubiera gustado ver también, si están de acuerdo con nuestro ranking. Y quédense porque también al final vamos a traerles nombres no tan conocidos para que también se los vayan grabando de una vez. Exacto, porque sí incluimos a varios muy mediáticos, pero también al Ujú. final dejamos algunos detalles para dar otros que son menos conocidos, pero que Memo nos estará presentando. Entonces, si te parece, vámonos ya con el primer nombre que vamos a ir de abajo hacia arriba en la lista. Empezamos por el número 10, que es Jarell Quansah. Memo, central de Liverpool, tiene apenas Sí. 21 años y sobre todo yo diría que ganó mucho protagonismo en esa última temporada de Jürgen Klopp en Anfield y yo recuerdo que cuando conformaba esa dupla con Virgil van Dijk, pues realmente Ujú. me gustaba mucho. Es cierto que ahora está con AT y ya tienen esa dupla más asentada, pero ¿qué nos dices de él? ¿Qué es lo que más destacarías de su juego? Yo creo que lo que principalmente sobresale es su capacidad con el balón para salir conduciendo. Gana muchos metros, es valiente a pesar de que, bueno, su carrera eh, claramente es corta todavía, pero la temporada pasada ya estaba teniendo algunos minutos, después se lesiona Matip y en ese sentido me parece que Liverpool no pierde nada de lo que tenía con el central más experimentado porque Quansah está perfectamente capacitado para cumplir ese rol y que además me parece que es un defensor que a campo abierto también es inteligente, no es ese que va directamente a cortar el balón, que se desespera, no, recula, yo creo que ha aprendido bastante del propio Van Dijk y que no ha lucido para nada fuera de lugar dentro de un equipo establecido primero con Jürgen Klopp y ahora con Arne Slot. Lo conocimos sobre todo en la Euro Sub-19 en 2022, hizo un torneazo, después el año siguiente en el Mundial Sub-20, también de lo más sólido, entonces yo creo que de los centrales ingleses, que hay que decir, es una posición que tarda más en madurar por obvias razones, porque están más propensos al error, creo que Quansah es uno de los que más rápido se ha asentado. Y sin dar spoiler, hay que decir que es uno de los 2 centrales que Uh incluimos en -huh. nuestra lista, porque obviamente, pues, predominan los jugadores ofensivos. Y Quansah, pues, realmente yo también diría que cuando tuvo esa oportunidad para sumar más titularidades en la pasada temporada, estuvo muy a la altura por lo que dices, con balón, luego también la forma en la que interpreta el espacio también me llama mucho la atención. Entonces, ahí lo tenemos, Jarell Quansah, 21 años. ¿Él ha estado en selecciones menores, Memo? Sí, sí, como comentaba, campeón de la Euro Sub-19 en 2022, haciendo pareja sobre todo con Bashir Humphries, futbolista del Chelsea, ahora cedido en el Burnley, y al año siguiente en el Mundial Sub-20 también estuvo mucho con Humphries y con Callum Doyle, futbolista cedido en Championship por el Manchester City. Entonces sí, y ahora, claro, ha seguido su proceso y está en la selección sub-21. Es nuestro número 10 en este ranking y ahora nos vamos con el 9 que es uno ya más conocido seguramente, Rico Lewis, Memo. Bueno, a mí es un futbolista que la verdad me encanta. Cuando estábamos haciendo el ranking, fue de los primeros nombres que me vinieron a la mente por esa inteligencia que yo creo que es lo que más lo caracteriza, porque es Sí. un lateral
pero difícil encasillarlo solo como lateral, ¿no? Por lo bien que juega por dentro, por cómo puede ser lateral invertido, cómo incluso muchas veces lo vemos apareciendo en la frontal. Me encanta Rico Lewis, 19 añitos, y en este arranque de la 24-25 con Guardiola, es que podemos decir que es titular en este City. Seguramente me quisiste matar porque yo propuse que fuera el número 9. Yo creo que lo Sí, querías un poquito más, más arriba, sí, sí, sí. más cercano a los primeros lugares. A ver, es que yo lo definiría como un jugador sumamente inteligente, lo dices bien, para interpretar los espacios, hábil con el balón, tiene destreza para ofrecer soluciones en corto, nada probablemente espectacular, pero una pieza importantísima para el Manchester City, y no es cualquier Manchester City, es el equipo más Sí. dominante probablemente en la historia de la Premier League, así que tiene su mérito jugando como lateral por las dos bandas, invirtiendo como centrocampista, como interior. Últimamente lo vemos casi hasta como media punta, dando ese Sí, último sí, sí. pase, acercándose al área. Impresionante. Y físicamente me parece mejor de lo que se dice. Creo que tiene también ese motor, esa energía para poder defender. La única duda que yo le pongo es que estamos diciendo es un complemento perfecto a lo que hace el Manchester City con Pep Guardiola. Debo decir que me cuesta un poquito imaginarlo fuera de ese equipo, imaginar si Mm, sería titular como lateral derecho en el Liverpool, por ejemplo, en el Arsenal, en el sí. Tottenham incluso, creo que tendría ciertas dificultades, pero de que es una pieza importantísima y que esa inteligencia le puede dar una carrera excepcional, creo que no hay ninguna duda. Que también hay que decir que empezó a explotar un poco más, que fue hace un par de temporadas En cuando la del Guardiola. triplete, Ajá, me cuando parece. sentó a Cancelo, cierto, ¿no? Que lo sienta, Rico Lewis empieza a ganar protagonismo y es cuando el portugués sale del equipo también por eso, por la irrupción de Rico Lewis, que incluso ahora también en selección inglesa, Memo, lo vimos jugando, ya lo decías, como lateral izquierdo también, con dos laterales muy divertidos como Trent y como Rico Lewis. Tú ahora que ya está Thomas Tuchel, bueno, que va a llegar en 2025, ¿crees que Rico Lewis tenga protagonismo con los Tres Leones? Es un tema complicado porque lo de Tuchel creo que es una incógnita por donde se le vea. Mm, Tiene muchos jugadores para escoger, también muchos jugadores que conoció en el Chelsea que tal vez no están en su mejor nivel. Llámese Rhys James, llámese Mason Mount, por decir algo, que en una de esas sí podrían tener una nueva oportunidad. Lo que sí es cierto es un poco lo que comentabas. Faltan muchos laterales izquierdos en Inglaterra, sí. jóvenes, que puedan suplir a Shaw, que constantemente está lesionado, y por ahí Rico Luis, creo que bien se puede ganar una oportunidad justamente por esa inteligencia, porque no es entona en ninguna posición ni en ningún rol que se le asigne. Exactamente. Por eso yo, mira, lo hubiera puesto un poquito más arriba, pero los otros nombres también me gustan mucho. Y vámonos ahora con el 8 que es Liam Delap, futbolista del Ipswich, 21 años, centro delantero Memo. No sé si es el único centro, sí es el único Sí, centro delantero que tenemos en el top, es cierto. Doble nacionalidad, eso yo no lo sabía, pero lo investigué. También tiene la nacionalidad irlandesa y sobre todo yo diría que lo caracteriza Memo es la potencia, ¿no? Es un sí. delantero muy potente a campo abierto, que puede girar, que es eso, ¿no? Muy explosivo. Sí, es que hay también una escasez de delanteros jóvenes que ya se estén consolidando en el Sí. fútbol inglés. Que esto también es un poco normal. Recordemos a Harry Kane, que tuvo que pasar varios préstamos para poder Ujú. consolidarse de cierta forma en el Tottenham, que al final, bueno, no es tan fácil recibir oportunidades, pero lo de Liam Delap, desde hace varios años, me parece el prospecto número uno en cuanto a atacantes, a delanteros centros en Inglaterra. Como dato, es el segundo máximo goleador en la historia de la Premier League Sub-21, algo Ah, mira. impresionante. Recibía muchos goles, muchas asistencias de Oscar Bob, de James McAtee, se hinchaba de goles. Tiene el mejor promedio de gol en la historia de esa categoría. Ujú. Eh, y no le fue tan mal en sus sesiones en Championship, sin embargo, por ahí un problema de rodilla le afectó, pero ahora ya en el Ipswich, ya con rodaje, ya con experiencia, creo que está mostrando un poco de lo que puede ofrecer. Y a mí, hablando de Kane, ahora que lo mencioné, me recuerda ciertas cosas de ese Kane joven. Obviamente no tiene ya esta facilidad para botarse, para Mm. lanzar el largo, como vemos a Harry Kane, que ya es de los mejores del mundo, pero a ese Harry Kane joven, muy buen rematador, que se mueve bien, que incluso
sabe sacarse de encima a rivales para crearse ese ángulo de disparo, yo creo que Dila puede ser su sucesor, porque tampoco hay Okey. muchas opciones y porque tiene calidad. Sí, bueno, aquí el tema, o yo diría 2 complicaciones, tal vez pensando en su progresión, es la primera, el equipo en el que está ahora mismo, ¿no? El Ipswich, que seguramente, bueno, es muy probable, ¿no? Que regrese a Championship muy pronto, pero eso a su vez tiene la ventaja de que puede ganar mucho rodaje en Premier League, porque es el centro delantero titular. Eso sí, hay que apuntarlo. Y en clave selección, un poco más difícil, ¿no? Que tenga cabida con Kane, con Ollie Watkins, ahora con Solanke también, que está en el Tottenham. Ujú. Ya podemos ir sacando quizá a Ivan Toney de la conversación, Memo, porque se fue de la Premier League, pero tú tal vez, y bueno, también trasladándolo a la selección, a corto, mediano plazo, ¿crees que pueda recibir una oportunidad? Sí, para mí sí, a un mediano plazo creo que ahí puede estar. A ver, Kane va a ser titularísimo por lo menos hasta 2026. Después ya no sé. Digo, la siguiente Eurocopa es en casa para Inglaterra y Ujú, seguramente también las aspiraciones estarán ahí, pero al final Kane está en la última etapa de su carrera. Y después Watkins tampoco es tan joven, tiene ya sí. 28. Solanke, bueno, si se descuida, creo que Dila puede empezar a comerle terreno. Yo creo que a un mediano plazo es una opción más que considerable para la selección. Y sería otro caso de esos futbolistas que han dado, o más bien que han ido escalando, ¿no? De las selecciones inferiores Sí. hasta la absoluta, sería muy lindo verlo ahí. Y ahora nos pasamos con el número 7 que también yo diría un poco más conocido sin llegar a ser mainstream, que es Jamie Bino Gittens, que no sé por qué ahora Memo, cuando lo busco ya no me aparece Bino Gittens, solo me aparece Jamie Gittens. Eso cambió, supongo, recientemente, pero futbolista, yo diría un caso similar al de Jadon Sancho, porque ahora revisaba que él se formó, tuvo esa etapa formativa con el Manchester City, luego pasó al Borussia Dortmund y Ujú. ahora en el equipo alemán sí que está teniendo pues ese protagonismo, sobre todo como extremo por izquierda, a pie cambiado, y es ese caso de un extremo muy desequilibrante, ¿no? Sí, la verdad es que es un gran talento. Yo siempre lo pongo de ejemplo y digo que en otro momento, en otros tiempos, él sería el talento principal en Inglaterra, en realidad, Okey. cuando no había quizás tantas opciones. Ahora es incluso suplente en la selección sub-21, es decir, tiene mucha competencia, Sí. pero las condiciones están ahí y además la plataforma para crecer está ahí, porque el Borussia Dortmund si algo le va a dar es ese tiempo para poder crecer y creo que poco a poco, con algunas subidas y bajadas, pero ha tenido protagonismo y ha tenido su rol en el cuadro alemán. Un Ujú. extremo que era más explosivo, yo creo que años atrás, lo veíamos en la Youth League o en sus primeros partidos con el primer equipo del Dortmund, y cada vez lo veo con un poco más de sensibilidad con la pelota, incluso asistiendo, incluso levantando más la cara. Creo que ahí está un poco el margen de crecimiento que tiene, pero es un talento muy importante y como mencionamos, al final estar en el Dortmund siendo inglés, Sí. hay buenos antecedentes, Bellingham, Sancho, yo creo que eventualmente dará un salto. Sí, de hecho, yo también recuerdo hace poco ese partido en Champions contra el Brugge, que él entra y cambia el partido. Ese día le estaba costando al Dortmund, él entra, agita y bueno, lo resuelve, que al final también nos dice que como un revulsivo puede funcionar muy bien para agitar los partidos, que Sí, es la pieza, sí, porque por ahora, como dices, Oscar, perdóname la interrupción, es justamente más un revulsivo. Parece que se gana sí, esa oportunidad de ser titular, no termina por convencer, pero en el rol saliendo desde el banquillo claro. normalmente impacta. Sí, como ese jugador 12, 13 quizá del Dortmund, muy importante ahí, Jamie Bynoe Gittens. ¿Te Ujú. gustaría verlo en Premier, Memo? Sí, 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 por supuesto, y yo creo que pronto. No sé si un equipo top, si no sale como una estrella impresionante como Bellingham, si no ya está en selección mayor, súper asentado, creo que lo puede buscar un Crystal Palace, ¿no? Un equipo de Ujú. media tabla, tal vez, la Aston Villa que está fichando también extremos jóvenes. Creo que por ahí puede ir su aspiración a corto plazo. Que es nuestro número 7 de la lista, Jamie Bynoe Gittens. Nos vamos con el 6, que es de esos mediapuntas que gustan mucho, zurdito además. Hablamos de James McAtee, futbolista formado también en el Manchester City, que ha tenido un par de sesiones en el Sheffield United. La Ujú. anterior, bueno, fue muy complicada porque el Sheffield descendió y sus aspiraciones eran muy limitadas. Y ahora en el City parece que también le cuesta, ¿no? Hacerse con un lugar por toda la calidad que tiene
el equipo de Pep Guardiola en su posición, pero McAtee, Memo, que uno lo ve jugar y claramente es ese perfil difícil de encontrar, ¿no? Que juega por dentro, que incluso a balón parado puede marcar diferencias. Nos gusta mucho McAtee. Si eres un futbolista joven y no pasaste por la academia del Manchester City, yo creo que no eres Es lo que inglés, estamos viendo. porque la mayoría pasa por el City y por el Chelsea, que son academias muy dominantes. Yo llevo viendo estas categorías ya por varios años y yo siempre lo he dicho, lo he externado en redes sociales. El futbolista que más me ha sorprendido, que podría decir que más talentoso es y que más me sorprendió su calidad, es James McAtee, sin duda alguna. Es que esa zurda es impresionante. Su evolución va un poco al entender los espacios y al entender las diferentes fases del juego. Lo decía Guardiola alguna vez, él estaba acostumbrado mucho a ser el mandón del juego en categorías juveniles, que todo pasara por él, bajar a la base de la jugada, organizar el juego, llegar, asistir, meter goles. Después llega el fútbol profesional y hay que saber cómo presionar, cómo jugar sin balón, cómo colocarse entre líneas y no tener tantos toques por partido. Por eso las sesiones, por eso creo que Guardiola se ha tomado un poquito más de tiempo con él, pero parece que su momento, su oportunidad está llegando ya. Todavía le faltará un poco porque necesita reflejarlo cada que entra con el cuadro Citizen, pero es que la calidad está ahí. O sea, un jugador con esa zurda, con esa técnica individual, realmente apunta para grandísimas cosas, no importa si despega a los 19 años o si acaba por despegar a los 22 o 23. Además, curioso, ¿no? Como de la Academia del City últimamente han surgido tantos futbolistas que pueden jugar por dentro y que además son zurdos. Phil Foden, Cole Palmer, el propio caso de James McAtee, que yo en la pretemporada lo veía junto con Oscar Bob y yo realmente pensaba que ambos podían dar ese salto, ¿no? Ese paso al frente con el City. Lástima la lesión del noruego, pero como dices, ojalá McAtee poco a poco pueda hacerse con un lugar, aunque teniendo ahí a Foden, a De Bruyne, a Gundogan, Bernardo Silva, pues muy difícil que pueda jugar al menos en partidos importantes, pero ese es nuestro número 6. Y el siguiente a mí me gusta bastante, Memo, Uh que -huh, es Adam Wharton, que incluso ya se ganó su lugar en la pasada Eurocopa con el Crystal Palace. Incluso leía que el Bayern Múnich lo buscó hace no mucho tiempo antes de uh que -huh. Pavlovich estuviera en un gran nivel. Y yo diría que también un perfil muy interesante junto con Kobe Mainu, esos futbolistas que desde el medio centro te pueden marcar diferencias o hasta quizá organizar. Sí, sí, es que me parece un perfil, sí, muy, muy raro y muy especial para lo que vemos en Inglaterra. Un medio centro que tome el balón, que rompa líneas con el pase, que pueda tener muchos toques por partido, que se involucre. Digamos, ese creador, ese organizador desde atrás, como lo que quizás era Michael Carrick o Paul Scholes ya un poco en sus últimos años. Eh, Tiene piernas largas, eso le ayuda a robar balones. Creo que tiene esa intuición para cuidar sus costados y su espalda. Creo que le falta un poquito ganar resistencia física, un ritmo un poquito más alto y yo creo que con eso elevará su techo bastante. También usa bien los dos perfiles, usa bien la pierna derecha, a pesar de que normalmente maniobra con la zurda. Es que es un jugador que sobre todo por las características, por las cualidades, eh, creo que va a tener poca competencia porque hay pocos jugadores que hacen eso, que son capaces de hacer lo que él hace. Obviamente será cuestión de que lo pueda ejecutar y de que lo pueda llevar a un mayor nivel, pero es un gran jugador Wharton que rápidamente se subió a la Eurocopa. No Sí. jugó, pero le bastaron 5 meses en Premier League para que Southgate lo llevara. Sí, fue lo sorprendente que a mí en algún punto me gustaría verlo junto con Declan Rice, que tanto se ha Uh hablado, -huh, que bueno, ese acompañante de Rice ha estado más en duda, ¿no? En su día fue Calvin Phillips, luego ahora Kobe Mainu, pero si no está Kobe Mainu, a mí me gustaría ver algún día a Adam Wharton, que sobre todo en ese doble pivote o jugando en un doble pivote lo puede hacer muy bien, ¿no? Acompañándolo con alguien que sea un perfil más defensivo para complementarse, yo diría que ahí puede funcionar bastante bien lo de Adam Wharton, que es el número 5, ya vamos a la mitad de nuestro ranking, amigos de Editorial Puskas. Vamos ya con la parte alta de este top. Kobe Mainu es el siguiente nombre, Memo, que ya la gente podría imaginárselo, un uh -huh. futbolista que ha tenido un ascenso meteórico, ¿no? Que es
es maravilloso verlo, seguramente el mayor talento que tiene el Manchester United, que ya se ganó la titularidad en la Eurocopa como acompañante de Declan Rice. ¿A ti qué es lo que más te gusta de Mainu? A ver, yo creo que mucho su madurez con el balón para no complicarse, para salir de ciertas situaciones complicadas, cómo utiliza su cuerpo, cómo se deshace el balón de manera fácil en ocasiones y en otras cómo se gira y cómo se atreve a hacer cosas distintas. Sí hay un debate entre Wharton y Maino. De hecho, bueno, no pasa nada si los cambiamos de posición en el ranking, ¿no? Porque son dos futbolistas fantásticos. Yo creo que Maino se gana el lugar número 4 porque al final es más joven y porque su Mm, impacto ha sido un poco más extendido en una temporada completa en Premier League. Y sobre todo algo que hay que valorar es que su personalidad creo que es muy profesional y ha logrado impactar, influir en equipos muy disfuncionales como el Manchester United y la selección inglesa que le tocó. O sea, realmente mejoraba el United cada que jugaba. Y luego en la Eurocopa probó Southgate con Alexander Arnold, con Gallagher un poquito. Y aunque no se corrigió todo en el equipo, mejoró con la entrada de Kobe Maino. La verdad es que era un perfil como controlador que ayudaba más en ese centro del campo. Y mira, Memo, tenemos un breve cameo de Iñaki Ah, María. mira. Iñaki, para ti, ¿quién es el mayor talento inglés ahora mismo? Mira, esto está siendo un atraco en todas reglas, señor Mendoza. No pensaba que me fueras a meter aquí. Visto que estabais grabando y he dicho, voy a verlo en primicia, voy a ver qué se cuenta del señor Navarro de sus chamacos. Hombre, el mejor talento inglés, así en frío, te diría que Jude Bellingham, ¿no? O al menos eso hay que decir para ser políticamente correctos. Sí, ya nos está spoileando también nuestro top, pero gracias, Iñaki, por adueñarte de mi editor. Ya te puedes marchar. Un abrazo. Un abrazo, Iñaki. Bueno, pues ahí está el breve cameo del ingeniero Memo, pero hablábamos de Kobe Mainu, que además lo comparabas con Adam Wharton en un entorno mucho más exigente como es el Manchester United, que también hablábamos de que Wharton se puede complementar con un perfil más defensivo. Yo creo que Ujú. Mainu también tienes que hacer eso, ¿no? En el United con Casemiro, con el propio Ugarte, ¿no? Ahora también. Y en la selección inglesa, yo diría que ese tándem con Declan Rice ha sido de lo mejor o de lo más sostenible que se ha visto últimamente. Me encanta también Kobe Mainu, su capacidad con el balón. Y otra cosa, Memo, que me gusta de él es que tiene la capacidad para hacerse grande en partidos importantes. Le ha Sí, marcado al Liverpool, aquel golazo que le marcó a los Wolves. O sea, eso en también el es último algo que, minuto. exactamente, muy difícil de encontrar. Contra el City en la final de FA Cup, te acordarás también cómo Cierto, ajusta el cierto. cuerpo para cruzar el balón. Sí, y no es un jugador tan goleador. De hecho, a comparación de lo que veíamos en categorías juveniles, ha mostrado más esa faceta porque no la tenía. Yo creo que lo único que le falta realmente, y no sé si lo acabe por conseguir porque no es nada sencillo y porque no tienes nunca el futbolista perfecto, es un poco más de rango de pase. Eso que tiene Ok. Wharton para organizar y para poder distribuir en largo, romper líneas, creo que eso no lo tiene del todo desarrollado Maino. Y también un poco más de ligereza, un poco más de resistencia también en el tema físico, es decir, es un jugador más de espacios más cortitos, incluso sus Ujú. acciones con el balón son más de regatear en corto, no conducciones tan largas. Entonces, bueno, creo que ahí están los puntos donde podría mejorar y ser un centrocampista verdaderamente dominante en el futuro, que ya tiene las cualidades para hacerlo y para ser muy importante, eso está claro. Bueno, es que si añade eso a su repertorio, yo creo que vamos a ver a otro, Es no sé. Yaya Touré. Sí, no, es Rodri, un Declan Rice, sí, no, sería una locura ver a Mainu haciendo eso. Por algo está en nuestro cuarto lugar. Y en el tercero, Levi Colwill. Memo, que también sé que es un zaguero que desde hace tiempo te encanta, además zurdo, que ahora mismo en Inglaterra pues hace falta, ¿no? Ese perfil, ya sea como lateral o como central. Y precisamente es un futbolista que tanto en el Brighton como en la selección inglesa, como en el Chelsea, ha destacado por lo bueno que es en salida de balón y que además cuando conduce, cuando se suma un poco más al frente, también tiene solvencia para hacerlo, ya sea como central o como lateral, es un perfil súper destacable, ¿no? Sí, sí, un talento adelantadísimo.
hablábamos de Kwanzaa, de esos equipos de categorías juveniles de selecciones donde había estado, pues Colwill es del mismo año, de la misma edad, y no jugó ninguno de esos torneos porque él ya estaba en otro nivel, básicamente, porque él siempre fue algunos procesos por delante. Lo de la zurda de Colwill es espectacular. Para mí, con potencial para ser uno de los mejores, si no es que el mejor central zurdo del mundo en salida de pelota. Así lo pondría el potencial del futbolista del Chelsea, que ha sufrido algunas lesiones, creo que no la constancia que desearía. Y también, bueno, mucho movimiento entre lateral izquierdo y central, que creo que no le ha venido del todo bien. Eso es una realidad, que también el entorno del Chelsea no ha sido de lo más favorable recientemente, pero que vamos, ha mejorado también en duelos, pero sobre todo eso, su manera de sacar el balón es espectacular, y algo que me gusta mucho, que es una cualidad que siempre hay que rescatar, es cuando roba el balón, a dónde va su pase, y normalmente no es un pase seguro, roba y te tira un pase ya para encadenar el contragolpe. Sí, es un central que también, bueno, precisamente expeditivo, ¿no? Que es garantía en salida de balón. Y yo creo que en la selección, ahora que hablábamos también y ligábamos los temas, tienen que ser muy importante. ¿Tú lo ves como titular en el Mundial 2026? Sí, para mí sí. Para mí sí. Vamos a ver si usa dos o tres centrales Tuchel, o si lo utiliza como ese lateral que acaba cerrando como central con balón. Pero yo sí lo veo totalmente con Stones. No sé si de Maguire, no sé si llegue Gehi, Tomori, Konsa son otras opciones. Brandwhite, Sí. pero no, al final para mí lo de Colwill es de otro nivel y tendría que estar ahí. Lee Carsley lo conocía muy bien del sub-21, ese sub-21 donde dominó con la mano en la cintura a Caldwell, lo utilizó ya en estos partidos Carsley, que solo estará como interino, pero yo creo que Tuchel lo usará, aunque había cierta polémica cuando Tuchel era el entrenador del Chelsea, porque ya estaba aparentemente listo Caldwell y no le daba oportunidad. Sí, es verdad. Y de hecho, yo diría que en la selección, si Inglaterra tiene por la izquierda a Colwill junto con Anthony Gordon, sería algo pues bastante funcional, ¿no? Teniendo a Gordon ahí para dar la profundidad, Colwill en la salida, yo creo que es algo que sería muy sostenible y que le ofrecería garantías. Colwill, que es nuestro número 3 en el ranking, nos acercamos ya a los dos principales talentos que quizá la gente ya los huele un poco, Memo, y vamos con el segundo, que es Cole Palmer, el mejor futbolista seguramente ahora mismo del Chelsea, de los grandes talentos que ha podido producir la Academia del Manchester City, y que además pues es ese jugador que hace poco te leía, que tiene esa facilidad no solamente para finalizar, sino también para generar las ocasiones, ¿no? Que es lo que tiene Cole Palmer, y por eso mismo está teniendo esta evolución tan bestial, ¿no? Sí, sí, ahora mismo uno de los jugadores más sorprendentes, y creo que más se disfrutan ver. Esos 50, bueno, 40, 50 millones de euros sorprendieron a muchos. Lo que pagó el Chelsea por él al Manchester City, pero ya era un talento importante. De hecho, sorprendió mucho que Guardiola lo dejara ir, considerando que se iba a ir Riyad Mahrez. Probablemente Palmer era el que quería un nuevo destino, sobre todo para, yo creo que desbloquear un poquito esta faceta con más protagonismo, poder pisar más zonas, que el juego pasara más por él, y creo que eso le viene perfectamente bien. Además es un jugador diferencial, que le gustan los momentos importantes. La temporada pasada, ¿cuántos goles no marcó en finales, ¿no? La Community Shield, la A la Euro. Supercopa de la UEFA, la Eurocopa, la Euro Sub-21, en todas esas finales marcó. Es algo espectacular, y sí, algo que me gusta es que combina mucho esa creatividad, ese último pase, incluso esa elegancia, estéticamente hablando, pero también me parece alguien que cuando pisa el área va y define, y va y carga muy bien, remata con la cabeza, remata con potencia, cobra penales, cobra tiros libres, tiene mucha personalidad. Yo creo que lo de Palmer es espectacular, y tiene un techo alto, sobre todo ahora que se siente capaz de todo, y que tiene mucha confianza. Justamente yo diría que hay que subrayar su efectividad en los penaltis. Yo no recuerdo haber visto a Cole Palmer fallar un penalti, ahora sí a bote No, no, pronto. no, mira, yo te voy a contar una historia a toda la A ver, gente que a nos ver. escucha. Jugó una final de la FA Cup juvenil en la 2018-2019, muy jovencito, Ujú. contra el Liverpool. Falla el penal en la tanda, le pega el travesaño. Al año siguiente
marca el gol de penal con el cual el City gana esa misma competición. O sea, tiene su revancha inmediata un año después. Pues desde entonces no ha fallado un solo penal. Esa fue, digamos, desde ese día algo cambió dentro de Cole Palmer. Sí, no, por eso decía que no recuerdo haberlo visto fallar uno. Muy Nunca. famoso también el que le marcó al Manchester City en Stamford Bridge la temporada anterior, porque recién se dio su cambio de club. Pero sí me encanta, ya sea partiendo desde la derecha o jugando como ese enganche, como esa media punta, brutal lo de Cole Palmer, que habrá que ver también cómo Thomas Tuchel se las arregla para mezclarlo a él, a Phil Foden, también al propio Bukayo Saka, a Anthony Gordon, a Harry Kane, con el siguiente nombre que vamos a decir y que es el número 1 de la lista, Memo, que es Jude Bellingham. No podía ser otro que no fuera el futbolista del Real Madrid, que no sé por dónde empezar, si por su capacidad goleadora, que la vimos sobre todo en el primer semestre de la temporada anterior para cargar el área, o también si por esa personalidad que tiene también, que ya lo hablábamos con Cole Palmer. No sé por dónde empezar, sinceramente, con Bellingham, también sin balón es muy dominante. ¿Tú qué rasgo de Bellingham destacarías más? Bueno, lo primero que hay que decir es que si la gente era observadora, sabía que ya tenías el spoiler ahí atrás de ti. Ahí está. Mira, ahí está la camiseta. Eh, es que son tantas cosas. Me parece un jugador que es especial y que se puede diferenciar del resto de otros que mencionamos, que está bien, quien no lo quiera meter como número uno, creo que es válido, hay tanta calidad que creo que en gusto se rompen géneros, pero es que Bellingham hace muchas cosas, defiende muy bien incluso, Sí, es muy versátil, yo diría, es muy autosuficiente, porque lo puedes poner a trabajar la banda y no va a ser el futbolista que dices, no puede jugar en esa posición. No, Bellingham va a influir si parte desde sí, la banda, va a influir si parte desde un doble pivote como interior o como media punta o incluso muchas veces como falso 9 o como una referencia ahí en punta. Tiene una capacidad para salir de espacios reducidos, tiene fortaleza física, tiene robo y al final, juegue bien o juegue mal, tiene ese grado de ser decisivo, que al final es lo que te da títulos y lo que te da resultados. Por ejemplo, su Eurocopa no fue la mejor y aún así el primer gol de Inglaterra, que valió ujú, para 3 puntos en el torneo, fue de él. Después esa chilena mítica sí, de la nada que rescató a Inglaterra también fue de él. Y luego en la final, una Inglaterra que no pudo producir mucho, yo creo que encontró a él como el mejor jugador del partido para los Tres Leones y que luego tiene esa inteligencia para dejar de cara a Palmer en ese gol del empate. Entonces sí, yo creo que definiría lo de Bellingham más que como encasillarlo como un tipo de jugador, es que es un jugador muy completo, pero además que irradia grandeza y eso al sí. final es lo que marca diferencia. Sí, la grandeza yo creo que es lo que más define a Bellingham, que para ejemplificar lo que ya decías ahora, en el Dortmund jugaba mucho en un doble pivote o más centrocampista, ¿no? Jude Bellingham, aunque ¿Mm? también ya se había visto esa llegada al área cuando coincidía con Erling Haaland, y en el Madrid lo hemos visto partir mucho desde la banda, ser, digamos, la punta en el rombo de Carlo Ancelotti la temporada anterior, como media punta, luego también en la final de Champions, recuerdo, en la segunda mitad, acaba jugando prácticamente como, digamos, centro delantero, falso 9. Es la capacidad que tiene Jude Bellingham para ser tan versátil. También en Inglaterra lo hemos visto con mucho protagonismo con balón. O sea, es un futbolista que domina, vamos, casi cualquier posición del centro del campo hacia adelante. Es brutal lo de Jude Bellingham, que yo no sé cómo lo veas tú, pero de aquí a 5 años quizá, que Jude Bellingham va a seguir siendo muy joven, ¿tú crees que, vamos, divagando un poco, pueda Ujú. ser algún día el mejor futbolista del mundo? Yo creo que sí puede hacerlo, y más si sigue rindiendo a un nivel tan alto en partidos importantes o en momentos clave. Eso es lo que determina los títulos y muchas cosas. Y además, juega para una selección muy poderosa actualmente que le falta ese título. Mm, Y para un club muy poderoso que siempre te pone en ese reflector o en esa conversación o en esos escenarios para que puedas eh, convertirte en el mejor jugador del mundo y pisar finales y ese tipo de partidos. Yo creo que sí. De pronto me gustaría que se canalizara un poquito mejor ese protagonismo y esas ganas de ser figura, porque creo que a veces le sí, juega un poquito en contra y quiere demasiados balones. Yo creo que cuando entiende su rol en el partido
y su momento, porque sí, es cierto que llega un punto en el que se involucra y empieza a conectarse, sí, pero en un momento específico. Cuando quiere intervenir tanto y pisar tantas zonas e influir, creo que a veces se desespera. Pero sí, yo creo que tiene ese potencial y, como decimos, esa grandeza para hacerlo en algún momento. De hecho, en la Euro estaba bastante ese debate de que era Bellingham el que tenía un rol un poco más libre y no Phil Foden, cuando Foden venía de dar un temporadón con el Manchester City. Y sí, existía mucho esa polémica con lo que mencionabas, pero Bellingham, que es quien encabeza nuestro top 10 de las principales joyas del fútbol inglés. Pero antes de terminar, Memo, si quieres darnos también ahí tus bonus para ir finalizando. A ver, bueno, antes de mencionar a algunos jugadores más jóvenes, pues hay que mencionar algunos de los que dejamos fuera, ¿no? Mm, Curtis Jones, Jared Brandwhite, que justamente lo sí. mencionamos, Harvey Elliott, Alex Morgan Scott, Rogers. Morgan Mm, Rogers, ¿quién más? Lewis Hall, sí, Livramento, Harwood Bellis, que también ha tenido un gran sí, son proceso. muchos. Sí, no, la verdad es que son muchísimos. Los elegimos un poquito sub-23, menores de Mm, 23 años en lo absoluto, que ni siquiera tuvieran ya 23, digamos, de 2001, un poquito, va a mm, partir de nacidos en 2001. Entonces, bueno, ahí están nuestros nombres, pero me quedaron muchos fuera y esto es buena señal para la selección inglesa. Como bonus, ahí van tres nombres que seguramente ya escucharon muchos hablar de a ellos, ver. pero para que los anoten. El primero es Harry Amaz, lateral Mm, izquierdo del Manchester United. No hay muchos laterales izquierdos, por eso quise traerlo por acá, porque no hay tantas opciones y creo que él va a escalar poco a poco en la academia del United. Ya lo ha hecho, salió el del Watford y puede colarse en próximos años. Muy parecido a Luke Shaw, tanto en el tema físico como en el tema técnico y cómo manipula la pelota. Entonces, con lateral izquierdo, para que vayan anotando, Harry Amaz, yo creo que puede ser una opción para la selección inglesa muy pronto realmente, aunque solo tiene 17 años. Otro que tal vez también ya empezó a ver la gente, Mikey Moore, mm, eh, futbolista del Tottenham, extremo por la izquierda, un jugador no tan estético, pero muy funcional a partir de su conducción, de lo bueno que es técnicamente, categoría 2007 como Lamine Yamal, por ejemplo, mm. que creo que es de los mejores prospectos del mundo. Y para finalizar, que son dos un poco similares, pero que para mí tienen un potencial altísimo. El primero, Shea Lacey, extremo derecho, media punta del Manchester United, zurdo también, ha sufrido algunas lesiones, eso ha mermado su progresión últimamente, pero está muy bien valorada en el United. Una zurda finísima, un gran regate, me recuerda a Phil Foden la manera Mm. en que da esos pasitos en la conducción, para que lo tengan muy en cuenta. Yo creo que es la próxima gran estrella que puede salir de la Academia del United, que sabemos que está produciendo y que normalmente se le tiene mucha confianza. Y como último nombre, para que lo anoten, este sí, habrá que A esperar ver. tal vez un poquito más. Max Dauman del Arsenal, 14 años, está por cumplir 15, pero ya juega competiciones sub-19, ya juega en la selección sub-17, se enfrentó a México incluso, ya les Mm, marcó gol a la selección mexicana sub-17 en un amistoso. Igual, media punta, zurdo, de un físico que no te esperas de un niño de 14 años, con una técnica individual muy trabajada, muy depurada, que también entiende muy bien los espacios. Al final, el aprendizaje que se llevan en una academia como la del Arsenal es grandioso. Entonces, Max Dauman, yo lo pongo para mí como uno de los más grandes talentos a nivel mundial de cara a los próximos años, para que saquen la libreta y se apunten esos nombres, o a quienes les gusta jugar videojuegos y ese tipo de modalidades para construir sus equipos y fichar jóvenes, para que los tengan en cuenta. Pues ya habrá que regresar a este video dentro de unos 5 años, Memo, para ver qué tan bien envejeció, pero pues la verdad yo creo que hemos dado bastantes nombres, había mucha tela que cortar y hasta acá vamos a dejar nuestro top 10 de joyas del fútbol inglés, Memo, pero ya para despedirnos, ¿dónde te puede leer la gente? Bueno, nos encontramos sobre todo en Twitter. Acá está en pantalla el usuario, @Memo Navarro-bajo. Por ahí comentamos especialmente de este tipo de joyas del fútbol Sí. inglés, de la actualidad del fútbol inglés.
en general, de la Premier League, de la selección inglesa, también le damos la mayor cobertura posible, así que por ahí nos leemos para debatir. Excelente, sí, para eso te trajimos, Memo, porque sabemos cuál es tu especialidad precisamente. Y a mí me encuentran también, sobre todo en X, como @OscarMendoza02. Ahí lo pueden ver. Y no olviden darle like, suscribirse y estar pendiente a todos nuestros videos aquí en Editorial Puskas. Chao.